Bueno, entonces, pues vemos por acá lo que es esta pantalla de acá, ¿verdad? Y es como una pizarra, ¿ok? Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es iniciar la clase por acá. Entonces, el tema del día de hoy, pues, es lo que es la función, ¿ok? Función exponencial. Y antes de empezar con este tema de función exponencial, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Recordemos que nosotros hemos visto algunas otras funciones, como lo que es la función. ¿Me decían algo? ¿No? Bueno, entonces recordemos que hemos visto otras funciones, ¿verdad? Como la función valor absoluto, que el criterio de esta función es así, ¿verdad? En su forma estándar, es así. Una función polinomial, ¿verdad? Que es como x a la n, o bien tenemos un n específico, x a la 3 menos 2x2 más x a la 4. O bien, también vimos una función radical, ¿verdad? Raíz cuadrada de x, por ejemplo, y que es igual a x a la 1 media. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Bueno, observando el comportamiento de ciertos criterios, ¿verdad? Observando el dominio, por ejemplo, aquí tenemos exponente constante y base variable. Aquí tenemos base variable y exponente eh, natural, digamos. ¿Verdad? Aquí pueden ser un exponente racional, de hecho, o básicamente un exponente de la forma 1 sobre n, ¿verdad? En general. Y, por ejemplo, acá veíamos criterios, ¿verdad? Donde el valor absoluto veíamos que siempre era positivo. Más, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que queremos estudiar nosotros como función exponencial? Bueno, resulta que vamos a tener una cierta función, ¿verdad? Decir, vamos a decir, sea f definida de R en R. Y acá el codominio lo vamos a definir como R+, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? De hecho, desde este momento lo vamos a definir así, donde f de x es igual a elevado a la x. Entonces veamos algunas características que tiene esta función nueva. Esto de acá, ¿verdad? Le vamos a llamar base, y es una constante. O sea, esta base es una constante. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que una base es constante, pues tenemos que tener algunas condiciones, ¿verdad? O ver si es cualquier constante o hay algunas características con respecto a esta constante. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Venimos por acá, ¿verdad? Y tenemos varios casos. ¿Ok? Entonces, pues para eso voy a dejar esto así. ¿Ok? Y en realidad son dos los casos. Tenemos un caso cuando A es mayor que 1 y cuando A está entre 0 y 1. Vean que son constantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría tener aquí un A mayor que 1 en donde un criterio sea f de x igual a 2 elevado a la x, ¿verdad? Un criterio particular. Y este otro, yo puedo tener un criterio que sea como f de x igual a un medio elevado a la x. ¿Verdad? Son dos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Pues la gráfica. Resulta que acá voy a tener, ¿verdad? Una función, ok, así. Voy a tener otra por acá, ok. Por acá el eje X y el eje Y, X y eje Y, así. Ok, ¿y cuál es la característica que va a tener pues estas funciones de acá? Bueno, cuando la base es mayor que 1, resulta que el trazo es de esta manera.
cuando la base es, aquí cometí un pequeñito error, ¿verdad? Porque ese valor de acá es un 0, ¿ok? Entonces, pues déjenme un momento acá y borro este, así, y les escribo acá el valor que es el correcto, es un 0, así, ¿ok? Entonces, son valores que están entre 0 y 1, por eso ahí escribí, no es para Paula, ¿verdad? Es así como lo estoy escribiendo, es como este, sí, específicamente como este, que ahí puse 1 y menor que A, menor que 1, pero eso básicamente no. Es este específicamente que les acabo de escribir. ¿Ok? Y la gráfica de esta función sería esta de acá. ¿Qué podemos observar de la gráfica de estas dos funciones? Bueno, que ambas intersecan al eje Y, ¿verdad? Por acá y por acá. Y que además no intersecan el eje X. Ven que ninguna de las dos interseca el eje X. Tienen un comportamiento asintótico en Y igual 0, ¿verdad? Que sería el eje X. ¿Ok? Y resulta que este valor que vemos por acá es 1. Y ahorita les voy a explicar por qué es 1. Entonces veamos por acá que en realidad, ¿verdad? Ese valor que vemos por acá es un 1. Y por acá también. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces entendamos bien por qué es que este criterio, ¿verdad? En la función exponencial, cuando tenemos, por ejemplo, veamos los dos casos que acabamos de hacer. ¿Ok? Tenemos por acá f de el criterio nada más. Vamos a tener el criterio. Un medio elevado a la x. Y por acá f de x igual a 2 a la x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si nosotros acabamos de observar, está bien, resulta que la intersección con el eje Y, la intersección con el eje Y acá, donde x es igual a 0, siempre, nos dio 1. ¿Pero por qué será? Bueno, encontramos la imagen de 0 y recordemos que por leyes de potencias todo número elevado a la 0 es 1. Okay, igual por acá, intersección con el eje Y, pues x es igual a 0. Entonces nos quedaría la imagen de 0. Nos queda 2 elevado a la 0. Okay, que es igual a 1. Entonces en ambos, ¿verdad? En ambos casos la respuesta siempre sería pues 0,1. Okay, entonces acá igual 0,1. Okay. De hecho, digamos que en su forma estándar, ¿verdad? Para Derek, en su forma estándar siempre va a ser 1. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer ciertas variaciones, ¿verdad? Y esas variaciones son las siguientes. Bueno, las variaciones son tomando en cuenta otras leyes de potencia que les voy a dar a continuación. Entonces veamos esas leyes de potencia, ¿ok? Que son muy importantes para entender bien lo siguiente. ¿Ok? La primera ley de potencia sería la que acabamos de ver, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Ok? Excepto si A es 0. La segunda sería que la multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes. ¿Ok? Así. La tercera sería la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Ok?
La cuarta, que también es muy importante, ¿verdad? Sería que la potencia de la potencia, ¿verdad? A elevado a la m elevado a la n, ¿verdad? Voy a escribirlo un poco más acá. A la m a la n sería igual a elevado a la m por n. Así, o sea, multiplican las potencias, la potencia de la potencia. La quinta, que es la que última que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Porque es muy importante, sería a elevado a la m, momento así, sobre b, todo esto a la m, ¿verdad? Va a ser igual a la m sobre b a la m, que es igual a también b sobre a la menos. ¿Ok? Entonces serían esas 5 leyes de potencia que vamos a ver el día de hoy que nos interesa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, resulta que Profe, si ¿puede nosotros, retroceder un toque para copiar? sí está bien, de igual manera, yo creo que ya no puedo, pero eso les queda grabado, ¿ok? Y cualquier cosa, si nosotros volvemos a usar las leyes de potencia, yo se las reescribo, ¿ok? Okay. Pero eso les va a quedar, pues, grabado, ¿ok? Entonces, si nos vamos a lo que son intersecciones con los ejes. ¿De qué tiene? Cálculo. Hagamos un pequeño recordatorio, ¿verdad?, de lo que hacíamos anteriormente. Por ejemplo, si nosotros teníamos un criterio de lo que acabamos de ver, que es un valor absoluto, en su forma estándar, ¿verdad? Recordemos que la gráfica es algo así. ¿Ok? Sin embargo, ¿Sí, obvio? recordemos que podíamos tener algunas variaciones de este criterio y observar más intersecciones. Por ejemplo, si tenemos valor absoluto de x menos 3 menos 4, ¿verdad? Esta variación nos hacía encontrar dos intersecciones con el eje x, ¿ok? Y ahí podíamos hacer algunas otras variaciones a nuestro criterio y obtener más intersecciones, ¿ok? Sin embargo, ¿verdad? Si nos vamos a intersecciones con los ejes, específicamente en nuestro tema que es función exponencial, vamos a tener igual criterios distintos. Es decir, sigue siendo una función exponencial, pero no en su forma estándar. Vamos a tener una función f definida de r en r, donde f de x es igual a 2 elevado a la x menos 1 menos 4 elevado a la 2x más 1. Así. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar la intersección o las intersecciones con los ejes de esta función que vemos por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Tenemos por acá, ¿verdad? Lo que es, vamos a hacer acá la intersección con el eje X. Recordemos que Y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, venimos y decimos, bueno, F evaluado en 0 sería igual a 2 elevado a la 0 menos 1 menos 4 elevado a la 2 por 0 más 1, que es igual a 2 Solo es Y. elevado a la menos 1. Sí, perdón. Aquí estoy con la intersección con el eje Y. Ok, entonces veamos por acá. Ok. Profe, una pregunta. Sí, dime. A la hora de utilizar ley de potencias, S2 a la menos 1, yo lo podría expresar como un medio y ya. Sí, exacto. Ok. De hecho, eso es lo que íbamos a hacer porque usando la ley de potencias que vimos por último, ¿verdad? Podemos usar esa propiedad. Ok, Ok, gracias. con gusto. Más 4. Ok. Y bueno, simplificamos este criterio y al final, ¿verdad? Obtenemos 9 sobre
Básicamente 2. 9 medios. Ok, vamos a ver si nos va por acá. Que nos da 9 medios. Entonces, pues nuestra respuesta sería 0,9 sobre 2. Así. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, sí. 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 Ok, entonces, pues ya borramos por acá. Ok, ok, y ahí, ahora sí es esta, ¿verdad? Sí es la intersección con el eje X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, venir e igualar el criterio a 0. Entonces venimos y decimos, bueno, 2 elevado a la x menos 1 menos 4 elevado a la 2x más 1 igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es expresar nuestro criterio en una sola base. Entonces recordemos por acá que 4, ¿verdad? Es igual a 2 elevado a la 2. Dejemos esto por acá, ¿ok? Porque lo vamos a usar. Entonces, venimos acá y decimos, bueno, 2 elevado a la x menos 1 menos, abrimos paréntesis, 2 elevado a la 2 elevado a la 2x más 1 igual a 0. ¿Ok? Continuamos por acá. Entonces vean que acabamos de usar este que tenemos acá en amarillo. Ahora sí, vean que es la potencia de la potencia y lo que hacen es multiplicarse las potencias, ¿verdad? Entonces quedaría 2 elevado a la x menos 1 menos 2 elevado a la 4x más 2, ¿verdad? Porque ese 2 básicamente me afecta todo lo que esté dentro de nuestro paréntesis, ¿verdad? Es como que acá nosotros tenemos pues todo esto en paréntesis, ¿verdad? Entonces me va a afectar pues básicamente a todo así. ¿Ok? Entonces, pues continuamos. ¿Ok? Y así obtenemos, ¿verdad? Lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, observemos que acá tenemos un menos, ¿verdad? Por acá, así lo podemos observar. Y lo que hacemos es sumar y restar ese término, ¿verdad? Que es negativo en ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 4x más 2, así. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a aplicar acá por la inyectividad de la función exponencial, pues básicamente podemos cancelar bases siempre y cuando las bases sean exactamente iguales. ¿Ok? Eso lo podemos hacer únicamente cuando son exactamente iguales. Entonces, vean la importancia de obtener una sola base. Pues así nos quedaría x menos 1 igual a 4x más 2, ¿verdad? Y vean que esto que tenemos por acá y esto que está aquí es una ecuación lineal. Y entonces, como es una ecuación lineal, ¿verdad? Pues básicamente podemos resolverla. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces vemos por acá, x menos 1 igual a 4x más 2. Así. ¿Ok? Esa sería nuestra ecuación. Entonces resolvamos esta ecuación y observemos acá que nos quedaría x menos 4x igual a 2 más 1. Entonces quedaría menos 3x igual a 3. Por lo tanto, x es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Pues menos 1,0. ¿Ok? ¿Les queda claro?
Profe, perdón, ¿qué es lo que sacamos acá? Intersección con el eje X. Exacto, intersección con el eje X. Ok, ok. Profe, pero la función exponencial no es asíntota al eje X. Sí, pero en realidad, digamos, lo que estamos haciendo, por eso yo les explicaba ahora, ¿verdad? Lo que habíamos visto anteriormente con lo que era la función valor absoluto, porque recordemos que si nosotros tenemos una curva, ¿verdad? Que es con un valor absoluto así, ¿verdad? Lo habíamos visto la vez pasada, y le hacemos una traslación, ¿ok? Entonces, digamos que la trasladamos algo así, el criterio nos cambia, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este criterio ya no es este de acá arriba, ¿verdad? Sino que puede ser, por ejemplo, y igual valor absoluto de x menos 3, menos 4, algo así, ¿verdad? Supongamos que este es el criterio que está asociado a esta gráfica, ¿ok? Que está en la curva. Entonces vean que sigue siendo la función valor absoluto, solamente que la estamos trasladando, ¿ok? Entonces lo mismo está sucediendo con la función exponencial, ¿verdad? Cuando eh, tomamos el criterio, por ejemplo, y igual 2 a la x, ¿verdad? Que es nuestra forma estándar, y ya no queremos este de acá, sino que tenemos otro criterio, que sería, por ejemplo, y igual 2 a la x menos 1 menos 4, ¿verdad? Elevado a la 2x más 1, que es el que les acabo de dar. Sigue siendo una función exponencial, porque la única condición para nosotros observar que es una función exponencial es que nuestro exponente sea variable, ¿verdad? Y nuestra base, ¿verdad? Aquí tenemos la base, sea constante. Entonces sigue siendo una función exponencial, ¿ok? ¿Les queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Para Derek, ¿verdad? La función exponencial no entra en el parcial, lo que entra es esta función valor absoluto, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? Bueno, entonces veamos otro ejemplo, igual con intersecciones, ¿verdad? Sería el ejemplo número 2. Ok, denme un momento. El ejemplo 2, ¿verdad? Tenemos una función g igual definida de R en R, tal que g de x es igual a 49 elevado a la x2 menos 7 elevado a la acá a la 3. ¿Sí? ¿Ok? Entonces les doy un momento a ustedes para que encuentren las intersecciones con ambos ejes y de esta gráfica de acá, o de esta función que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces cópiala un momento y ahorita la revisamos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a revisar acá lo que son las intersecciones con ambos ejes, ¿verdad? Entonces, observamos lo siguiente. Ok. Dividamos acá en dos, tal vez hacer un poquitito más pequeño para la intersección con el eje Y. Entonces, veamos por acá.
¿verdad? Que la intersección con el eje Y, recordemos que X es igual a 0. Entonces venimos por acá, pues G evaluado en 0 sería igual a 49 a la 0 menos 7 a la 3, que nos da efectivamente el valor que les acabo de dar. Entonces la respuesta sería 0,1 menos 7 a la 3. ¿Ok? Ahora veamos por acá la intersección con el eje X. O las intersecciones con el eje X. 49, 7 a la 2. Entonces nos quedaría 49x2 menos 7 a la 3 igual a 0. Ok, continuamos por acá. Entonces tenemos 7 a la 2 por x2 menos 7 a la 3 igual a 0. Por lo tanto tenemos 7 elevado a la 2x2 igual a 7 a la 3. Ok. Cancelamos por acá. ¿Verdad? Y así obtenemos pues, vamos a ver qué pasa. Ay, espero que no se me haya quitado. Ah, no, ahí está, ahí está. Después obtenemos, denme un momento que estoy leyendo sus mensajes. Sí, esto es digamos que de otra manera, expresado de otra manera, pero lo pueden dejar así, ¿ok? La interacción con Y. Bueno, entonces así nos quedaría, ¿verdad? Venimos por acá y obtenemos así 2x2 igual a 3. Y verdad, aquí ya podemos pues encontrar las dos intersecciones, pues nos queda por acá 3 medios, aplicamos raíces en ambos lados, recordemos que acá quedan más menos, por lo tanto, verdad, la respuesta sería que nos quepa por acá, más menos la raíz cuadrada de 3 medios, coma 0. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Les quedó así? Sí, sí, eso me dio justamente. Ok, buenísimo. Bueno, les voy a dar otro ejemplo, ¿verdad? Y serían un par de ejemplos y igual los revisamos. Ok, lo último, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Llegamos a que 2x a la 2 es igual a 3, ¿verdad? Cuando cancelamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahí me dice Tere que le dio raíz de 6 entre 2, eso es que se racionaliza, ¿verdad? Entonces queda así, es el mismo valor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero despejamos, aquí hay diferentes maneras de hacerlo, digamos, lo pueden hacer así, o, estamos entendiéndolo como lo hemos hecho básicamente durante todo el curso, es hacer una diferencia de cuadrados. Entonces, acá nos quedaría raíz de 2 por x menos raíz de 3 y raíz de 2 por x más raíz de 3. ¿Ok? Entonces, si nos venimos por acá, este primer factor, al igualarlo a 0, nos da x igual raíz de 3 medios. Y este segundo factor, al igualarlo a 0, nos da x igual menos raíz de 3 medios. Esa es una manera, ¿verdad? La otra que es quizá un poco más pues directa, ¿verdad? Es venir y de una vez en esta ecuación que tenemos, venirse por acá, ¿verdad? Vamos a hacerle otro color. Es venir por acá
Y despejar el x cuadrado acá, entonces nos queda x cuadrado igual a 3 medios. Entonces, en ambos lados de la igualdad, aplicamos lo que es la función raíz cuadrada, pero fuera del radical más menos. Ok, vean que si hacemos esto, siempre tenemos que escribir ese más menos. Por lo tanto, nos queda que x es igual a más menos la raíz de 3 medios. Ok, y así nos quedaría, pues, básicamente. ¿Les queda claro? Ok, muchas gracias a Josie. Con gusto, perdón. Ok, voy a borrar por acá. Y vamos a poner. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que la intersección con el eje y de esa función era 0,3 cuartos. Y la intersección con el eje X, ¿verdad? De la función cuyo criterio es este de acá. 2 elevado a la X menos 4 elevado a la 2X menos 1. Pues sería el siguiente. Ok, entonces tenemos este criterio de acá. Entonces, tenemos la intersección con el eje X. Y es igual a 0. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2 elevado a la X menos 4 elevado a la 2X menos 1. Ok, igual a 0. Entonces venimos y observamos que la raíz cuadrada la podemos ver como 2x, ¿verdad? Todo esto elevado a la 1 medio. Menos 2 a la 2. Todo esto elevado a la 2x menos 1, ¿verdad? Ok. Si tienen dudas, nada más me preguntan, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Esto nos quedaría 2 elevado a la x medios menos 2 elevado a la 4x menos 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces venimos por acá y recordemos que siempre tenemos que tener en el mismo lado igual base. Entonces, ahora sí podemos cancelar. Ok, cancelamos bases. Acá y acá. Ok. Y nos quedaría pues x medios igual a 4x menos 2. Despejamos, ¿verdad? Por acá. Y entonces nos quedaría que x es igual a 8x menos 4. Y ya ahora sí despejamos pues todo nuestra ecuación. Y obtenemos así que x, tiene que dar x igual a 4 sobre 7. ¿Ok? Así les tenía que haber quedado. Una vez que llegan a ese resultado, entonces la respuesta sería pues 4 séptimos, 0. ¿Ok? Profe, una pregunta.